mucho gusto saludar al coordinador de investigaciones especiales y de opinión en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura, al maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó también para hablar de un tema que va a dejar la víbora chillando. Maestro, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Querido Vicente, público, buenos días, buen viernes. Ya estamos entrando a la tarde de este fin de semana que ha sido bastante álgido de todos lados, en la mañanera sobre todo, porque el enfrentamiento entre los pseudoperiodistas y el jefe del Ejecutivo continúa con todo, con golpes bajos del lado de los pseudoperiodistas y con golpes muy certeros, con documentación, con imágenes. Se ha convertido la mañanera en una palestra de información periodística, de información histórica y de debate. A mí me parece muy importante resaltar esta parte, Vicente, porque, como dijimos ayer, no se había visto en ningún momento de la historia mexicana, se había visto que un presidente con argumentos muy sólidos haya siquiera ensayado acusar de injerencistas a medios de comunicación, que los haya desnudado, que haya presentado pues contratos que celebraron de periodistas supuestamente independientes, que ya la gente se va dando cuenta, Vicente, que son un mito, y esto se va revelando todos los días, cada vez más. Es completamente ya inverosímil que ellos se digan independientes, y esto tiene que ver sobre todo con la última parte pues del mes pasado, donde el presidente decidió presentar la lista de estos personajes que integraban integran, mejor dicho, el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que a partir de ahí dio la pauta. Fíjate qué interesante, el presidente dio la pauta para que periodistas de investigación, pocos que los hay, empezáramos a escarbar por ahí. Ya lo habíamos hecho también, pero nos dio esa directriz, digamos, periodística, ese tip, y le rascamos, y ahí están los trabajos en Contralínea, están los trabajos en Sin embargo, están los trabajos, sobre todo ahí, que estamos presentando también sin echarnos para atrás en Regeneración MX, y que estamos aquí glosando, descubriendo y haciendo partícipe al público para que se informe. Y fíjate que ayer decía yo que pasan las horas, ya pasaron los días, y no se ve, no se lee que los pseudoperiodistas del centro de México, particularmente de la Ciudad de México, donde también están centralizados los medios de comunicación, estén cuestionando pues al gobernador de Florida, a Ron DeSantis. No hay ningún cuestionamiento, ni uno solo, en toda la prensa, en ninguno de los 70 periódicos de la Organización Editorial Mexicana. No hay cuestionamientos en Excelsior, en Imagen, no hay cuestionamientos en Televisa, en Televisión Azteca, en ningún medio de comunicación de esos anquilosados, de esos trasnochados. Y hay que recordar que este sujeto pues fue el aliado de Trump, ese sujeto DeSantis que manipuló la información del COVID-19 y no lo informan. ¿Y qué demonios? ¿Por qué no cuestionan al gobernador de Florida si él es el encargado, el responsable de ese estado donde ocurrió, digamos, pues prácticamente el desgajamiento, el desmoronamiento, el derrumbamiento del edificio en Miami? Tampoco hay cuestionamientos a Levine, a la alcaldesa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estos periodistas creen que no tienen responsabilidad en el derrumbe. No hay también ahí una participación, puesto que son los representantes de
todas las personas en ese estado, en esa alcaldía? ¿Por qué no piden estos periodistas tan críticos supuestamente la renuncia de Biden, como estaban pidiendo la renuncia del presidente López Obrador con la terrible, pues, el terrible accidente de la línea 12 del metro? No lo están haciendo. Pedían que renunciara Claudia Sheinbaum, el presidente, toda una serie de personajes, pero están siendo demasiado localistas y acusaban al presidente de que no miraba hacia el exterior, de que no miraba, no tenía una política exterior que se preocupara de lo que está ocurriendo en el mundo. Y ellos están haciendo exactamente lo mismo que critican. Hay 30 latinoamericanos hasta este momento, Vicente y público, desaparecidos. 30 personas, hombres y mujeres, que vivían en el edificio que se derrumbó. No lo han dicho. Ningún medio de comunicación. Estaba yo revisando, porque todos los días reviso la prensa nacional, la prensa extranjera y todo lo que puedo. Las redes sociales, que también son un gran medio de información, y no hay ni una sola nota que nos diga puntualmente que hay 9 personas argentinas desaparecidas, 9 colombianas, 6 paraguayas, 6 venezolanas, 3 uruguayas, 30 personas. ¿Por qué no han consignado esos datos duros, durísimos, lacerantes, los periodistas y opinadores de Reforma, del Universal, periodistas, opinadores, entre comillas, en todos los medios de comunicación de estos países? Están las notas en primera plana, y aquí no está ocurriendo eso. Es increíble que tú revises las portadas de los periódicos de México. No son de México, son de gente de la iniciativa privada. Y Excelsior se va con una nota de Aureoles, que presente pruebas, tratando de llevar a lo absolutamente local, municipal, pueblerino, un asunto de alta trascendencia para el país. Intentan, pues, echar a pelear, digámoslo burdamente, al presidente con la clase media. Que Aureoles presente pruebas, dicen, acusa al presidente, y una serie de tonterías. En el Reforma no hay una nota en la portada sobre Miami, ni una. Se fueron con amparos y promesas y no llegan medicinas, y todo absolutamente tendencioso. Las opiniones tienen que ver con maledicencias en contra del jefe del Ejecutivo. Y eso es increíble, porque tú revisas y en todos lados, en Argentina, el Clarín, La Nación, La Gaceta, La Voz Interior lo tienen en sus portadas, porque es un asunto que importa, porque están saliendo, ahorita son 30. En unas horas, ¿cuántos más van a ser? En unos días, porque esto no para hoy. En Paraguay, el Independiente, Crónica, pero no la Crónica esta horrible y tendenciosa, la Crónica de Paraguay, el Diario Popular, están pendientes. El presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo, está con la mirada puesta ahí, porque además, pues bueno, su familia está, y parte de su familia está en Miami, y entonces está pendiente. Todos los jefes de la nación en Latinoamérica, tú revisa, invito al público a que los vea, a que los lea, para que los confronte con lo que aquí se está publicando. Y nos damos cuenta, bueno, ya lo sabíamos,
No nos engañemos, no son periodistas, son manipuladores, empleados tendenciosos de empresas editoriales. Todo mundo debemos saber que la información es un bien público, Vicente, es un derecho elemental de los hombres, de las mujeres, de todos los ciudadanos. Y como otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación gratuita en este país, se debe contar y defender se debe contar con libertad de expresión y se debe defenderla con valentía. Pero lo que estos personajes están haciendo es completamente criminal. Sí, es criminal, es de lesa humanidad, porque ya no están defendiendo la libertad de expresión, porque los medios de comunicación, y lo sabemos quienes estudiamos ciencias de la comunicación, periodismo, comunicación colectiva, tienen un papel importantísimo para que estos derechos sean respetados, sean resguardados. Y las ventajas de una buena prensa impactan directamente en el crecimiento intelectual, educativo de la población. Y estos señores no quieren que la sociedad, el grueso de la población, tenga una buena educación, Vicente. No lo quieren y esto me tiene completamente enardecido porque uno de los principales presupuestos del periodismo es la confianza, la credibilidad. Tú cuando estudias ciencias de la comunicación, periodismo, cualquiera de estas carreras, tienes que desarrollar la sensatez, tienes que investigar, tienes que abrir tu perspectiva, tus panoramas, tienes que cuidar, y te lo dicen los profesores, las fuentes de información. Yo he sido profesor y se los he dicho a mis alumnos, cuiden las fuentes de información. Son las preguntas básicas del periodismo: ¿qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, para qué? Nos los enseñó Vicente Leñero, y Vicente Leñero, el gran escritor mexicano, el autor de Los Albañiles, el que traicionó el avieso Carlos Marín, ese señor que fue director de la empresa Milenio, es una empresa, y que llama pendejillos de indias a los electores que vamos a acudir. Invito a que vayamos a la consulta del 1 de agosto. Sabemos, Vicente, público, que no todos informamos un hecho de la misma forma, pero no informarlo de la misma forma no incluye o no debe permitirte tergiversarlo. La información de calidad, insisto, debe contribuir al desarrollo social y a la democracia. A la democracia que estos sujetos han cacareado, que está en peligro. Tienen razón, está en peligro, pero no por la política de López Obrador, sino por la tergiversación que ellos hacen de la información, del uso lesivo de los datos que manipulan, que acomodan a su conveniencia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué criterios de calidad están empleando estos sujetos para decidir sus pautas editoriales? ¿Cuáles son los criterios de calidad que estos supuestos periodistas, opinadores, columnistas, articulistas, especialistas están observando? Y es una pregunta retórica. Ninguno. Les vale gorro. A ellos les ha ganado más la lana, ni siquiera la entraña, porque son histriones, son payasos, son gente que ha estudiado dramaturgia. Está el payaso tenebroso, que es alburero, que es imitador de personajes, pero es eso, es un payaso. Y hay que decirlo como si la gente no lo supiera ya. Además, yo no entiendo cómo se transmutó en un opinador de los hechos políticos. Intentó
un arranque interesante, pero de esa distancia con la que inició en Imevisión para el público joven, se llamaba así la empresa, que era estatal, antes de ser comprada o regalada a Ricardo Salinas Pliego. Ahí trabajaba este señor y tuvo el interés de convertirse en algún momento en Palillo, el gran maestro de la sátira política, pero de Palillo a Broso, a eso que es hoy, hay un mar, 2 océanos de distancia. No son periodistas, público Vicente, no lo son. ¿Quién los contrata? Demos los datos duros como siempre lo hacemos. Pascal Ventral del Río, Yuridia Sierra, Francisco Osea, Fabiola Guarneros, etcétera, Leo Zuckerman, están contratados por Jim, compañía editorial SADCB. Es una sociedad anónima de capital variable. No es la panacea de la objetividad ni del periodismo. ¿Quién contrató a Sergio Sarmiento? No me equivoqué. Dije Sarmiento. Consorcio Interamericano de Comunicaciones SADCB, Ediciones del Norte SADCB, alias Reforma. Les pagan estas empresas, son empleados que sirven a los dueños de estas empresas, son títeres, son marionetas. ¿Quién le paga a Héctor de Mauleón? ¿Quién le paga a Guillermo Sheridan? ¿Quién le paga a Loret? Además de pagarle en Latinus y Madrazo y Aureoles y todos los que ya se han dado a conocer. Pues el Universal, Eli Ortiz a través del Universal, Compañía Periodística Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, son empresas, sirven a intereses, tienen intenciones muy claras, ampliar su negocio, monopolizar, acallar a las voces independientes. Ha dicho el presidente que es importante contar con buenas finanzas, que haya negocios, sí, pero no mediante esto, Vicente. Contratos leoninos descarados, mentiras, calumnias, imputaciones, ocurrencias, como estas, ya no son atolondrados, no debemos permitirles que se pertrechen en ese pretexto. No son atolondrados. Un atolondrado, un estúpido, un imbécil, actúa de una manera, digamos, sin querer. Como dice el Chavo, ¿no? Lo hice sin querer, queriendo. Pero estos señores no son estúpidos, no son imbéciles. Le juegan al estúpido, le juegan al imbécil, pero son personajes siniestros, que manipulan, que engañan, que difunden mentiras, que hacen campañas de fake news, que compran bots, que orquestan montajes, que los ponen de acuerdo y que están las entrevistas ahí y la gente se quiere engañar. Pero la población está pendiente de lo que está sucediendo. Ya se están acercando más a la mañanera, me da muchísimo gusto, y a estos medios como Sin Censura, Regeneración, los amigos Sin Embargo, Contralínea, Sin Línea, Polemón, etcétera, porque se está, si tú te das cuenta, y yo creo que sí, y todo el público también, formando, sin querer, por puras afinidades intelectuales, periodísticas, un vigoroso contingente de periodistas arrojados y también muy encabronados, porque ya no soportamos este caudillaje, esta dictadura de los medios de comunicación que tiene
pues dándole pan y circo, como decía Marco Aurelio, a la población. En fin, dice, yo ya estoy aquí catártico, pero es que estoy completamente enfadado por lo que está sucediendo y por la manipulación de todo esto. 30 latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, hispanohablantes, con los cuales tenemos una enorme comunicación, y estos periodistas no le piden la renuncia a su héroe Biden, ni cuestionan nada. Están hablando de los, pues nos están espiando. Imagínate nada más que López Obrador, con el carácter que tiene, que le hemos visto, reúna a un grupo de youtuberos, ellos dicen despectivamente, para pedirles que vigilen a Raimundo, que vigilen a Krause, como si no viéramos que presentó su Mesías tropical, como si no hubiéramos visto los videos de Aguilar Camín llamándole engreído y creo que pendejo, ya no me acuerdo bien. Sí, pero pendejo. Todas las injurias forman un diccionario. Y yo creo que este fin de semana lo voy a hacer un cataloguito, y el lunes léanlo en Regeneración. El lunes escúchenos aquí en Sin Censura, porque vamos a realizar un apunte minucioso de todas las injurias que estos señores que se dicen ofendidos han acuñado en contra, ya no de López Obrador, sino de sus políticas, de las burlas soeces, clasistas, racistas, que tienen que ver con la vestimenta, con el calzado, con la forma de hablar, con la forma de caminar. Es increíble, Vicente. Maestro, te voy a pedir lo que me pides siempre. No te enojes. Entiéndelos, maestro. En el Reforma, en el Universal, están esperando a que el New York Times publique una profunda investigación, así como la publicaron sobre el desplome de la línea 12 del metro, y hable de las implicaciones políticas, de quién dio el permiso a la constructora, de quién es la constructora de este edificio que se desmoronó, se desplomó, así como el puente peatonal en Washington, que también se desplomó. Entiende, los maestros están esperando que el New York Times publique esa gran investigación, haga juicio político sobre los personajes, así como publicaron sobre Claudia Sheinbaum, sobre Marcelo Ebrard, y ya después veremos una réplica precisamente de esa información en el Reforma y el Universal. Por lo pronto, con todo el sarcasmo del mundo, por lo pronto, maestro Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que te siga, para que te apoye en redes sociales y obviamente para que te lea en Regeneración, y al equipo, al trabuco que están armando en Regeneración, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, vamos a esperar sentados a que eso suceda. No van a informar de nada. En fin, síganme por favor, querido público, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y por supuesto en Regeneración MX, donde estamos abordando temas que en otros lados no se van a abordar, y como tú bien dices, no solamente siguen a mí, sino a todo el equipo de información, a todos los columnistas que son escritores, intelectuales, poetas, narradores, cuentistas, hechos y derechos, críticos de cine, un gran trabuco, como le dices tú. Síganos, por favor, denos fuerza, denos un impulso, porque vamos a seguir, y la inspiración que ustedes nos dan es fundamental. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, excelente tarde, nos vemos el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Te mando un abrazo, es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión
y de Investigaciones Especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura.